¿Qué tal? En el estudio de la farmacología es muy importante abordar aquellos medicamentos que tienen acción directa en el sistema nervioso central, especialmente cuando esta acción está encaminada a revertir síntomas como las crisis convulsivas. Por lo tanto, el conocimiento básico de este medicamento es prioritario para nuestra materia, de este medicamento ácido valproico y de otros más que están encaminados a revertir estas manifestaciones. Entonces, así como cuando conocemos a una nueva persona, interrogamos a esa persona y ella nos responde, al igual nosotros, y de ahí podemos definir una futura amistad. Entonces, lo mismo haremos con la clase de farmacología, con cada uno de los fármacos que vamos a ir revisando. Empezando entonces con el ácido valproico, también denominado valproato. La primera cuestión que debemos hacernos es, ¿qué es? Es un fármaco antiepilepsia, descubierto en 1969. Recordemos que la epilepsia se trata de estimulación desde el cerebro, descargas eléctricas paroxísticas no requeridas desde el cerebro al resto del cuerpo. Entonces, el problema de estas potenciales de acción, de estas descargas eléctricas desde el cerebro, al no ser requeridas, tampoco son controladas. Y eso es lo que genera las crisis convulsivas. Estas descargas pueden venir desde una parte del cerebro hasta venir de todo el cerebro en su entera morfología. Las causas son variadas. Puede ser derivado de lesiones previas, de hemorragias, de falta de riego sanguíneo, tumores, golpes, infecciones, o venir como parte de enfermedades hereditables. Dicho eso, estos medicamentos están encaminados a evitar esa descarga eléctrica desconocida, esa descarga eléctrica paroxística y su propagación al resto del cuerpo. Muy importante tener en cuenta, este tipo de medicamentos se utiliza por mucho tiempo y es de medicación diaria. Por lo tanto, el conocer a cada paciente y sus características, pero sobre todo el tipo de epilepsia que padece, nos va a ayudar a seleccionar el mejor medicamento de acuerdo a su condición. El objetivo es lograr la dominación de las crisis convulsivas con la menor cantidad de medicamento posible y al mismo tiempo evitar efectos adversos. Muy importante también, tenemos que pedirle al paciente que evite los precipitantes de la crisis convulsiva, la privación del sueño, el alcoholismo, las emociones desagradables pueden ser disparadores de una crisis convulsiva. En ese caso, el paciente tiene que cooperar. De las crisis convulsivas se puede encargar el valproato o ácido valproico. Dicho eso, ¿qué es lo que conforma el ácido valproico? Está hecho de ácidos grasos carboxílicos. Esta es su fórmula química, y este medicamento ha sido probado ante crisis convulsivas estimuladas por pentineltetrazol y por electrochoque máximo, procedimientos que se lleva para denotar la calidad y la eficacia de los fármacos en investigación. Dicho eso, ¿a qué tipo de epilepsia domina el ácido valproico? Principalmente las crisis epilépticas parciales, a las crisis de ausencia que son muy frecuentes en los pacientes pediátricos y las populares crisis generalizadas tónico-clónicas. En su momento haremos un video sobre este tema. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, como decíamos al inicio de la presentación, ese es un medicamento con acción directa en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y su conexión con el cuerpo. Para que el cerebro tenga conexión con el cuerpo, para que el cerebro pueda ordenar al cuerpo qué hacer, se necesita la comunicación entre sus neuronas, es decir, conexión entre neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas que puedan recoger la estimulación eléctrica y poder pasarla a través de ellas para que llegue al sitio del destino que el cerebro quiere modificar o quiere hacer funcionar. Dicho eso, al estímulo eléctrico paroxístico ya vamos a llamarle potencial de acción. Este tiene que viajar a través de las neuronas y estas neuronas tienen que transmitirla a la neurona que sigue. Por lo tanto, cuando una neurona presináptica
denota el potencial de acción discurriendo a través de sus axones, estimula los canales de sodio, es decir, permite a las moléculas de sodio que están en el espacio intersticial, les permite la entrada hacia dentro de su citoplasma para de esa manera poder permitir que el potencial de acción pueda pasar a la siguiente neurona. Aquí es el primer lugar donde va a actuar el ácido valproico. Es decir, el ácido valproico sabe que se necesita que el sodio entre a la neurona para poder dar paso al potencial de acción. Entonces bloquea esa entrada de sodio y de esa manera el potencial de acción eléctrico que va del cerebro al cuerpo puede ser detenido. Entonces, primer mecanismo de acción, actúa contra las corrientes de sodio. Dicho eso, entonces, si este potencial de acción continuara su avance, también la neurona permitirá la entrada de calcio. Eso con el afán de que dentro de las dendritas, dentro del citoplasma de esta neurona presináptica, se junten moléculas, se junten vesículas de glutamato. El glutamato es uno de los principales neurotransmisores excitadores en el sistema nervioso central. Normalmente, este glutamato, con el estímulo eléctrico y el permiso del sodio y del calcio, se fusionarán esas vesículas con la membrana de la neurona presináptica, liberando este glutamato. Este glutamato entonces será liberado a este espacio denominado espacio sináptico, el cual será captado por la siguiente neurona, por la neurona postsináptica. Las neuronas postsinápticas, al captar la presencia del glutamato en el espacio entre ambas, van a activar receptores llamados NMDA y receptores llamados AMPA. Son receptores que aceptarán al glutamato y de esa manera la neurona postsináptica quedará activada para permitir al potencial eléctrico, para permitir al potencial de acción seguir su camino y llegar a su destino a estimular la parte del cuerpo que necesita estimular. Entonces, otro punto de acción del ácido valproico es que bloquea los receptores NMDA. Al bloquear estos receptores de la membrana de la neurona postsináptica, esta no recogerá el glutamato. No habrá activación de la misma y el potencial eléctrico que venía desde la neurona presináptica aquí terminará su viaje. No llegará al lugar del cerebro al lugar del cuerpo que quiere estimular y adiós problema. Entonces, segundo mecanismo de acción del ácido valproico, bloquea el receptor NMDA de la neurona postsináptica, bloqueando así la propagación del potencial anómalo eléctrico. Aparte, las uniones sinápticas de las neuronas excitadoras del cerebro, es decir, las uniones, el trayecto desde el cerebro hasta el cuerpo, se encuentran también neuronas inhibidoras. Así como hay neuronas que favorecen el paso del potencial eléctrico, hay neuronas que dicen, estate quieto. Hay neuronas que dicen, es suficiente, basta ya. Esas neuronas inhibidoras, entonces, están pegadas a las neuronas excitadoras para que en su momento el potencial de acción, la estimulación del cerebro al cuerpo sea detenida. ¿Cómo se lleva a cabo ese stop? Bueno, se lleva a cabo por medio de las vesículas que tienen estas neuronas inhibidoras. Son vesículas llenas de un transmisor llamado ácido gamma amino butírico, también abreviado con el acrónimo GABA. Este GABA es un neurotransmisor que va a detener el potencial de acción, va a detener el estímulo eléctrico. Entonces, cuando la neurona inhibidora dice hasta aquí, sus vesículas llenas de GABA se van a fusionar con su membrana, dando entonces libertad al ácido gamma aminobutírico, es decir, liberando GABA al espacio sináptico, para que este GABA sea captado por la neurona postsináptica que tiene receptores tipo A y tipo B. Entonces, la neurona postsináptica capta a este GABA proveniente de la neurona inhibidora y entonces bloquea el paso de electricidad y el estímulo cesa. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante la apertura de los canales de cloro. El cloro es un electrolito cargado negativamente. Al entrar el cloro a la membrana postsináptica,
Esta se hiperpolariza y disminuye su capacidad para dar paso al potencial de acción, es decir, bloquea. El potencial de acción puede venir de la membrana presináptica, pero si la membrana postsináptica que le va a dar cabida está llena del electrolito cloro, está bloqueada, no lo recibirá aunque venga desde la membrana de la neurona presináptica. Es un bloqueo. Entonces, aquí tenemos otro mecanismo de acción. Pero punto aquí, detalle. Para que el ácido gamma aminobutírico, para que este GABA sea producido, se necesita la acción de una enzima que se llama glutamato descarboxilasa. Mediante esta enzima se obtiene este neurotransmisor inhibidor. Por lo tanto, el ácido valproico lo sabe y lo que hace es estimular más la acción de esa enzima, glutamato descarboxilasa. Por lo tanto, tercer mecanismo de acción del ácido valproico, aumenta las concentraciones de GABA mediante la estimulación de el glutamato descarboxilasa. Al estimular este excesivamente, habrá mucho neurotransmisor inhibidor que va a ser vertido al espacio sináptico, captado por la neurona postsináptica, y esto bloqueará el potencial de acción para que el cerebro no pueda comunicarse anómalamente con el resto del cuerpo. Bien, ahora, ese neurotransmisor GABA, que es el inhibidor, no va a estar todo el tiempo, no se va a quedar toda la vida en este espacio. Este inhibidor GABA, en algún momento, por medio de otra enzima llamada glutamato transaminasa, es desintegrado y tirado a la basura. Es decir, la neurona inhibidora lo libera para detener el potencial de acción, pero tiene un tiempo corto. Posteriormente a que ha estado jugando su rol en el espacio sináptico, es captado por la glutamato transaminasa y tirado a la basura, desactivado. Entonces, el ácido valproico sabe esto y lo que hace es bloquea la glutamato transaminasa. El ácido valproico dice, ¡Ea! ¿Tú quién eres? Tú, GAT, ¿quién eres? Soy la glutamato transaminasa. ¿Y tú qué haces? Me llevo al neurotransmisor GABA de este espacio. Oye, pero yo lo necesito porque está bloqueando la descarga anómala de la convulsión. Y el GAT dice, pues lo siento, me lo voy a llevar. Y el valproato dice, pues lo siento, no te dejo. Y así es la cuarta función del ácido valproico, inhibición del transportador del glutamato transaminasa 1. Y de esa manera tenemos, mediante estos 5 movimientos, que el ácido valproico puede detener esa comunicación eléctrica anómala y paroxística desde el cerebro al cuerpo, evitando así precisamente que el cuerpo reciba ese estímulo anómalo y manifieste convulsiones. Sencillo, ¿ah? Entonces, platicando pues de las otras aspectos de este medicamento, se absorbe muy bien por vía oral y se tiene una disponibilidad en el cuerpo a las 2 horas de haberlo ingerido en cualquiera de sus presentaciones. 80% del medicamento está activo a las 2 horas de haberlo ingerido, muy importante. En promedio, la acción de este medicamento va entre 9 y 18 horas. Es un medicamento de acción lenta, lo cual lo hace, su mecanismo de acción, mantener su efecto durante casi todo el día. Bien, la pregunta muy importante es, oye, ácido valproico, ¿se te puede combinar con alimentos? Sí, sí pueden. De hecho, aunque el alimento enlentece la absorción del ácido valproico, ese es un efecto benéfico porque así disminuye las posibilidades de toxicidad. Muy importante también, es un fármaco que vamos a utilizar en el paciente durante mucho tiempo. Van a ser dosis diarias, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta su concentración terapéutica, la cual va desde los 50 a los 100 microgramos por mililitro. Este punto es muy importante, ¿por qué? Porque podemos tener pacientes controlados de su epilepsia, pacientes controlados de sus convulsiones, que de repente descompensen. Claro, después de haber descartado lesiones directamente del cerebro o haber descartado precipitantes, tendríamos que pedir la concentración de este medicamento. Es decir, el paciente lo toma diario, su cuerpo está impregnado de ácido valproico todo el tiempo. Ah, ok. Entonces,
Para descartar toxicidad o para descartar que la dosificación no está siendo efectiva, pediremos la concentración terapéutica. Si está por debajo del nivel de 50 microgramos, quizás sea adecuado aumentar la dosis. O por el contrario, si excede los 100 microgramos, probablemente estamos ante efectos adversos de toxicidad. Bien. También es muy importante con el ácido valproico o valproato tener en cuenta con qué otros medicamentos interacciona, es decir, con qué otros medicamentos se lleva bien y con qué otros medicamentos se lleva mal. La interacción farmacológica del ácido valproico es que aumenta la concentración de todos estos, la carbamazepina, el fenobarbital, el fenitoína y el lamotrigina. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si tenemos un paciente con crisis convulsivas que está utilizando cualquiera de estos otros medicamentos antiepilépticos. Hay que tener mucha reserva, mucho cuidado, mucha observación a nuestro paciente si aparte de eso estamos agregando ácido valproico o valproato. Bien, entonces, en el caso de que se nos vaya la olla con el medicamento del ácido valproico, ¿cuáles serían los síntomas de toxicidad? Principalmente son síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, pirosis, distensión abdominal. Claro que debemos de tener en cuenta la posibilidad de infecciones, intoxicación alimentaria o colon irritable. Pero, ya hablando de órganos específicos, la toxicidad hepática es uno de los grandes problemas del ácido valproico. Por lo tanto, cualquier persona que esté tomando este medicamento, frecuentemente se le deben de tomar pruebas de función hepática para ver que el hígado no ha sido afectado. Pruebas de función hepática que nos hablen principalmente de sus funciones y de los desechos de los que se deshace. Hablo de las bilirrubinas, desde luego. Otro efecto de toxicidad del ácido valproico es la trombopenia, pero eso solamente cuando se utiliza altas dosis. Antes podías utilizar altas dosis de ácido valproico si el paciente no respondía, pero ahora, como hay mucha variedad de fármacos antiepilépticos, evitas la sobredosificación y mejor agregarías un segundo fármaco. Sin embargo, hay que tener en cuenta la trombopenia, es decir, la disminución de las plaquetas por debajo de su límite de 140.000, es un efecto adverso frecuente del ácido valproico, pero rara vez va a poner al paciente en riesgo de hemorragia. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que estos pacientes pueden presentar una infección por dengue muy severa. Recuerda que el dengue disminuye las plaquetas. Una persona medicada con ácido valproico tiene que tener especial atención, especial vigilancia en el conteo de las mismas cuando padezca esta enfermedad viral. Bien, fin del comercial entonces. Otro punto muy importante siempre que hablemos de medicamentos, amigos, es acá arriba. ¿Qué dice la FDA sobre ellos? ¿Qué clasificación tienen? Este ácido valproico valproato tiene una calificación de la FDA tipo D. Eso quiere decir que no es un fármaco recomendable para el control de crisis epilépticas en la mujer embarazada, sobre todo en aquellas que padecen la complicación de la eclampsia, que desde luego también hablaremos sobre eso. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que nos dice la FDA con esta clasificación tipo D? No se da durante el embarazo. ¿Por qué? Porque de administrar este medicamento a una mujer embarazada se corre el riesgo de que su producto tenga malformaciones como espina bífida, anomalías cardíacas, anomalías bucofaciales o anomalías digitales. Por lo tanto, no es opción el ácido valproico. Hay que optar por otra opción más segura durante el embarazo que presente estas terribles manifestaciones. Sencillo, ¿ah? Dicho eso, agradezco tu gentil atención. Estoy a tus órdenes, quejas, sugerencias, preguntas, mándamelas por inbox en esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Buen día.